el mejor plan es el que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y eso implica sujetarnos al plan de Dios y servirle, ¿no? Y esto es de gran bendición para nosotros, ¿no? Y esto está en base al texto de Mateo 1:18 al 25, que es paralelo también al texto de Lucas, ¿no? Que hemos también leído, ¿no? Había un hombre, ¿no? que estaba agonizando, que estaba mm, alistándose para morir, pero se desesperó, estaba desesperado porque no sabía qué le pasaría después de morir. Eh, y dijo Ahí. al pastor de la iglesia, bueno, antes de continuar, quiero anunciar que traten de tener el micrófono apagado. Es cuando participemos, ahí prendemos el micrófono, y mientras no lo hacemos, apagamos el micrófono para que no se mezclen nuestros sonidos, ¿no? Diversos sonidos que surgen a veces en la casa, en la calle, y se filtran. Muy bien, como les decía, había un hombre que estaba agonizando, estaba desesperado porque no sabía qué le pasaría después de morir. Dijo al pastor de la iglesia a cuyos cultos había asistido por 20 años y no sabía qué le pasaría después de morir. Y le dijo lo siguiente al pastor, ¿no? Nunca oí un sermón, nunca escuché un sermón. El pastor que lo escuchaba abrió mucho sus ojos, escuchándole decir estas palabras, ¿no? Asombrado por lo que escuchaba, porque creía que este hombre que agonizaba era uno de los más atentos. Y aún muchas veces en el culto, en la predicación, veía cómo es que este hombre hacía sus anotaciones en un cuaderno. Y el hombre agonizante continuó hablando para explicar que durante las prédicas lo que había estado haciendo, lo que hacía regularmente eran sus propios planes, ¿no? Y anotaba en el cuaderno sus planes, ¿no? Los planes de su agenda para la semana. Ahora, este hombre que está a las puertas de la muerte no sabe nada acerca de los planes de Dios para su vida, porque nunca los escuchó para seguirlos, ¿no? Tremendo. Bueno, al inicio, cuando nos iniciamos en una vida que sometemos a nuestros deseos, a los planes de Dios, para seguir los planes de nuestro Señor, ¿no? Se nos puede hacer difícil, se nos hace difícil, pero luego al ver que estos planes glorifican a Dios, los planes que Dios nos muestra en su palabra, y esos planes para nuestras vidas glorifican a Dios, son de bendición para otros, en especial para nuestras familias y para nosotros mismos. Cuando llegamos a ver que son de gran bendición y de gran beneficio, sobre todo son para la gloria de Dios, eh, y nos damos cuenta que esos planes, el plan de Dios para nuestras vidas es mucho mayor, mucho mejor que nuestros propios planes. Y llegamos a saborear lo rico que es seguir los planes de Dios. Ya no los queremos dejar, ya no queremos dejar el plan de Dios para nuestras vidas. José, el esposo de María, ¿no? Tenía un plan de vida, ¿no? Casarse, desarrollar su trabajo como carpintero, vivir en su comunidad, ¿no? Como cualquier varón. Pero se topó con la noticia que su esposa, con quien aún no consumaba su matrimonio, ya estaba embarazada. Y él, podemos, por la observación, darnos cuenta o deducir que tenía dos opciones: hacer lo que se esperaba que haga como todo varón judío, o seguir los planes de Dios. Hoy veremos que seguir los planes de Dios es lo mejor que podemos hacer. Para esto debemos abandonar algunos prejuicios que podríamos tener en nuestras vidas y actuar bajo los criterios bíblicos y no los humanos. Y también vivir para la gloria del Señor y no para nuestra propia gloria. Ante la noticia del embarazo de María, surge una pregunta que creo es la pregunta que José se hacía: ¿qué hacer con María? ¿No? ¿Qué voy a hacer con María ahora? Dice en el versículo 18 y 19:
El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. José descubre el embarazo de María. Un embarazo es el resultado de la intimidad sexual, ¿no? Y esto naturalmente o de manera lógica para cualquier persona de aquellos tiempos y para cualquier persona de nuestros tiempos también. eh, el hecho de que una mujer esté embarazada implica pues que haya tenido intimidad sexual. Y eso implica también que esta persona, que esta mujer ya no es virgen, ¿no? Y, y, si, y ante esa situación, ¿no? Lo que inmediatamente un varón judío de esos momentos, de esos tiempos como José haría, es guiarse por la ley de Dios, por lo que dice en la ley, en la que José conocía bien y seguía. Dice en Deuteronomio 22:20, pero si resulta verdad que la joven ya no era virgen, entonces la sacarán hasta la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber incurrido en la vileza de tener relaciones sexuales en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de Israel. Una dura sentencia, ¿no? A aquella dama que ha tenido relaciones antes del matrimonio. Eh, una fuerte sentencia, ¿no? Y José pensaría en esos momentos, ¿tengo que hacer esto? Tengo que, según la ley, según lo que dice los mandatos de Dios, denunciar a las autoridades a María para que ejerzan este juicio sobre ella. Las autoridades, la sociedad, no se necesitarían más pruebas que el embarazo de María para condenarla a morir, ¿no? Y retrocediendo un poco cuando María aceptó, ¿no? Sujetarse a la voluntad de Dios cuando le dijo que concebiría y que ella dijo, yo soy tu sierva, hágase en mí tu voluntad. Reconocemos lo delicado que era aceptar la voluntad de Dios, ¿no? El costo, digámoslo así. Y el texto bíblico que acabamos de leer de Mateo 1:18 dice algo interesante. Dice que José era un hombre justo, en el versículo 19 exactamente. José era un hombre justo. Y surge allí una pregunta, ¿no? Respecto a los criterios para manejar la justicia. José decide encubrir el adulterio de María para que no sea condenada con su hijo. Eso podríamos llamarle a eso justicia, ¿no? Porque mirando fríamente este relato, podríamos decir eso, ¿no? Que José decidió encubrir el delito de María, ¿no? Al transgredir una ley. Pero por otro lado, no imaginándonos una pequeña discusión de ideas en base a este relato, por otro lado, José debió considerar las palabras de María, pensando en que es muy probable que ella sea inocente, ¿no? José conocía a María, José sabía cómo era María, ¿no? Él, eh, conociéndola, posiblemente concluía que María no sería capaz de cometer tal acto. De repente le ocurrió algo. De repente en sus pensamientos como varón de esos tiempos, pensaría de repente alguien abusó de ella y ella está en una etapa de negación y está diciendo que no ha estado con ningún hombre y ella de hecho no quiso estarlo. ¿Y cómo voy yo a denunciar a María siendo inocente, siendo la que fue víctima y encima condenarla a muerte y condenar también a muerte a su bebé, ¿no? Eh, Nos lleva a pensar en José, ¿no? Que seguía una justicia completa, integral, donde consideraba a la persona, una justicia humana, digámoslo así, ¿no? No una justicia fría, eh, legalista, ¿no? Eh,
pudo ver, ¿no?, en este relato inicial, ¿no?, en esta etapa inicial, en este momento en el cual todavía el Señor no se acerca o no se manifiesta a José, que José estaba dispuesto aún de pagar un alto costo por proteger a María, a su amada. Él estaba dispuesto, él estaba pensando en esto, en que él viviría un matrimonio aparente, ¿no? Estaba dispuesto a que ante la sociedad la gente crea que ellos están casados, están viviendo como esposos, mientras que dentro de la casa él viviría distanciado de ella, separado de ella, ¿no? Y criar a un hijo como si fuera suyo, sabiendo que no lo es. En esos momentos, él pensaba hacer esto, ¿no? ¿Para qué? Para que María no sea, pues, socialmente y legalmente eh, dañada o denigrada, como dice en el texto bíblico, ¿no? Y, y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué harías tú al descubrir algo aparentemente malo en tu cónyuge o en alguien de tu familia, un ser querido en tu hogar? ¿Qué harías tú al descubrir algo aparentemente malo en esta persona que tú quieres, que amas? Eh, ¿Actuarías primeramente reflexionando, buscando proceder con justicia, considerando a la otra persona, a esta persona que amas, considerando el hecho de que le conoces y poniéndose, por ejemplo, en el lugar de esta persona? O reaccionarías impulsivamente, ¿no? Impulsado por las emociones de enojo, de ira, de resentimiento, de celos. Vemos tantos casos, sobre todo de varones que hasta matan a una mujer simplemente por celos. Y pueden ser muchas veces celos mal eh, creados en la mente, en la imaginación de esta persona, nada más. Y reaccionan tan violentamente, de manera tan terrible. Es cierto, las dudas matan. Desconocer la verdad agrava el problema, ¿no? Y José en esos momentos no conocía bien lo que había sucedido, no sabía lo que sucedía, no entendía lo que estaba pasando. Y esto pues a José debió de haberle puesto, sacado de su lugar de comodidad, eh, le debe haber puesto en una situación muy difícil. Yo me pregunto si María le dijo lo que pasó, lo que el Señor le había dicho y todo ello, o María se quedó callada, o prefirió no hacerlo pensando que de repente José no le creería. Y otra pregunta es, ¿José habría creído si María le decía? Si le decía pues que hubo un milagro en la concepción, que no hubo intervención de algún varón. José no entendía lo que pasaba. Tenía muchas dudas, pero él reflexionaba, él no reaccionó inmediatamente, impulsivamente. Él reflexionaba al respecto y quería proceder en justicia. Una justicia, no una justicia fría y legalista, sino que una que considera a la persona, que considera, que toma en cuenta seriamente a María, quien podría estar pasando, por ejemplo, por un abuso, ¿no? Viendo desde una perspectiva humana, ¿no? Y al bebé, quien no es responsable de lo que parecía ocurrir. Pero el texto bíblico nos sigue narrando. Nosotros seguimos viendo qué es lo que dice el texto bíblico acerca de, de este evento, ¿no? De María y vamos a ver lo que dice desde el versículo 20. Dice, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José recibe a María como su mujer. El Señor interviene quitando toda duda en José. ¿No? Dice en el versículo 20, ¿no? Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, ¿no? Recibirla como esposa. Un detalle aquí: José ya había recibido a María para ser su esposa. Apariencias, pero la había recibido. O sea, él deseaba, él estaba pensando en que, bueno, vamos a seguir viviendo formalmente como esposos. Y ya había decidido seguir con el matrimonio, ¿no? Eh, Se refiere al hecho de vivir el texto bíblico cuando el Señor le dice: no temas recibir a María como tu esposa. Él está diciendo que no tema vivir con María en un matrimonio en plenitud, lo cual implica la intimidad sexual con ella. Porque lo más, el detalle, digamos, o el aspecto central en el cual José y María José había decidido no desarrollar, digamos, sería justamente esa intimidad. Ellos vivían en una misma casa, digamos así, cada día estarían juntos, conversarían, verían la economía de la casa, la crianza del hijo, etcétera, pero no tendrían intimidad. Eso pensaba José hasta ese momento. Pero el Señor le dice: no temas recibir a María plenamente como tu esposa. Y José lo hace. José decide, decide recibir a María porque el Señor le mostró lo que realmente ocurría, lo que realmente había ocurrido, que era un milagro de Dios, que había sido intervención del Señor y que María seguía siendo virgen. El detalle es, por ejemplo, aquí, y lo maravilloso es que la ley que les leí hace un momento, ¿no? Esta ley di, anunciada, dictada, ¿no? En la palabra de Dios, en Deuteronomio 22:20, dice que si la mujer no era virgen y María seguía siendo virgen, eh, el texto aclara que lo hizo y José decidió recibir a María como su esposa, lo cual implica la intimidad que les estoy mencionando, pero el texto bíblico también nos aclara que lo hizo hasta después de que Jesús naciera, ¿no? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, dice en el versículo 24. Luego en el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra, no la conoció, se refiere a que no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a su hijo. O en otra versión, la Biblia de las Américas, en el versículo 25 dice: y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, porque el concepto de virgen aquí no es el hecho de las características físicas del cuerpo de una mujer, sino es el hecho de haber estado con un varón, ¿no? Y María, pues, luego de haber dado a luz a Jesús, inició su vida matrimonial con José. Y esto es natural, ¿no? Esto es saludable, es bueno, ¿no? Estoy hablando de la intimidad entre esposos, ¿no? Así, la intimidad entre José y María es bueno, saludable. El Señor mismo, recordemos esto, que el Señor mismo instituyó el matrimonio.
Y como sello especial dentro del matrimonio, eso está en Génesis, es esta intimidad sexual, que no es mala, ¿no? Es más, el Señor eh, nos enseña en su palabra, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo, refiriéndose a esta vida de matrimonio que Dios quiere que tengamos todos, salvo ciertas excepciones que el Señor mismo decida, pero lo normal, lo general es que Dios quiere que tanto la mujer como el hombre se casen y que vivan plenamente el matrimonio. Y dentro de esto, Dios estableció esta intimidad en la pareja. ¿No? Es más, de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros aprendemos que la intimidad sexual en el matrimonio, dentro del matrimonio, solamente dentro del matrimonio, con tu esposa o las damas con su esposo, ayuda a mantener nuestra santidad en el Señor. No atenta en contra de la santidad, más bien nos ayuda a mantener la santidad. La intimidad sexual en el matrimonio es para que la pareja disfrute de su unión y no es pecado, como algunos tal vez equivocadamente piensan. Fuera del matrimonio sí es pecado, pero en el matrimonio con la esposa o las damas con el esposo no es pecado. Dios, el Padre, eligió para que eh, la madre de Jesús, ¿no? Hombre, y su padrastro, como hombre, eligió una pareja pobre dentro de una ciudad pequeña como Nazaret, pero ambos con un buen carácter. María, la sierva de Dios, y José, el varón justo. Pero son solo dos personas. Quien fue concebido y nacería es Dios, que se hacía hombre, que viene a estar entre nosotros para salvarnos. Dios Hijo. ¿No? Y Jesús es Dios con nosotros, que vino para salvarnos. Y esto es lo que se revela o se da a conocer en estos versículos que también hemos estado leyendo. Lo primero que vemos es que Jesús es el Salvador. El Señor le dijo a José, el ángel, perdón, le dijo a José, el mensajero del Señor, en el versículo 21, María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto debió tener en este varón? En este varón que era un varón que buscaba la justicia, un varón que quería vivir en justicia, ¿no? Tal como dice el verso, estos versos, que José era un varón justo. ¿No? ¿Qué impacto debió tener estas palabras para decir, wow, el Señor va a cumplir su promesa ahora, ¿no? Va a enviar a aquel que hará justicia, va a enviar a aquel que nos salvará de la injusticia, aquel que nos librará de la opresión. Y el Señor está usando a estas personas tan sencillas, tan comunes como nosotros, cada uno de nosotros. Escuchar que criará a aquel que salve, que le salve a él mismo, a José, ¿no? Que le salvaría a José y a su pueblo de sus pecados. Qué impactante, qué hermoso, ¿no? Jesús vino para esto. Jesús vino para salvarnos. Y lo segundo que podemos ver en este texto es que Jesús es Dios con nosotros. Esta es otra maravillosas palabras que se anuncian aquí en el versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios viene para salvarte. El Dios todopoderoso, el Dios perfectamente santo, se acerca a nosotros, se acerca a ti con amor para que se entregue sacrificialmente. Este es el inicio de su entrega sacrificial. No fue caminando hacia la cruz. El inicio de la entrega sacrificial de Jesús fue cuando se hizo hombre, cuando nació. Allí empezó su entrega, la entrega de Jesús para nuestra salvación, para nuestro bien, por amor a nosotros. Nosotros estamos cansados de ver un mundo injusto.
Nosotros mismos actuamos muchas veces en injusticia. Ante esta realidad surge la luz resplandeciente de la justicia de Jesús, quien en la consumación de los tiempos traerá la justicia perfecta. Es Cristo quien hará esto. No olvidemos en esta Navidad que el centro de la celebración es Jesús, que el centro, el cumpleañero, digamos, de esta celebración de cumpleaños es Jesús. En las radios, en las propagandas, en las películas, se habla mucho acerca de, por ejemplo, el espíritu de Navidad, que Navidad es un tiempo de familiar, de reconciliación, un tiempo de paz, un tiempo de bondad, pero eh, al decir todo esto se está perdiendo el propósito real y original de la Navidad. No dejemos distraernos por esas cosas que son buenas y bonitas, olvidándonos de lo que es esencial y lo primordial, que es agradecer porque Jesús vino para salvarnos. Jesús nació, se hizo, Jesús, Dios eterno, se encarnó, lo cual significa que se hizo hombre, ¿no? Repito, como la otra vez traté de explicar, no es reencarnación, ¿no? No es volver a encarnarse, no, es encarnarse por primera vez, se encarnó, se hizo hombre, adquirió naturaleza humana, para que así, representándonos a nosotros como ser humano, pero sin pecado, muere en la cruz para nuestra salvación. Y esto es lo maravilloso de la obra de Cristo, la obra salvífica, que en esta Navidad debemos recordar. No olvidemos que la palabra Navidad tiene que ver con, o significa nacimiento, pero un nacimiento especial, un evento único en el mundo, en la historia, y es el nacimiento de Jesús. El hecho de que Jesús inició su etapa como ser humano para nuestra salvación. Y no olvidemos esto, que Jesús mantiene esta naturaleza humana, ¿no? Es divino, es Dios, pero a la vez sigue siendo hombre, pero el hombre perfecto, sin pecado, sin maldad, y murió por nuestra salvación, pero que ahora reina. Él es aquel que está sentado a la diestra del Padre, que está gobernando y reinando, de tal manera que nosotros le adoramos por ser así, por ser quien es Él, nuestro Señor. Vamos a orar un momento a nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque en esta tu palabra podemos ver a una pareja, a esposos que siguen tu plan, que ellos siguen tu voluntad. María, Señor, acepta como sierva tuya, como hija tuya, acepta que tú hagas tu voluntad en su vida. Y José también, Señor. José no actúa bajo sus criterios humanos con tantas limitaciones, sino que más bien busca, reflexiona y recibe tu dirección y cree en tu dirección, en lo que tú le muestras, en lo que tú le revelas, de tal manera que él, Señor, decide, luego del nacimiento de Jesús, iniciar una vida plena de matrimonio con María. No sabemos, Señor, o podemos entender que ellos tuvieron hijos, ellos vivieron, Señor, como esposos plenamente. Y, Señor, esto nos lleva a concluir que seguir tus planes, seguir tu voluntad, es lo mejor que podemos hacer, Señor. Aparentemente, inicialmente, Señor, podríamos creer o pensar erróneamente que nuestros planes son más beneficiosos o mejores. Pero realmente, seguir tus planes, seguir tu voluntad, es lo mejor que podemos hacer ahora, Señor, en este tiempo. Es de gran bendición para nuestras familias, para eh, muchas personas a nuestro alrededor. Es de gran bendición para nosotros mismos, pero sobre todo, Señor, es porque en este plan estaremos glorificándote a ti. Estaremos haciendo lo que nos corresponde hacer, Señor. Gracias por ello, porque tú nos has dado el medio para saber cómo seguir tu voluntad, para entrar dentro de tu voluntad, para seguir tu camino. Y este medio, esta puerta es Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que ejerce justicia, aquel que nos libera de la esclavitud. Gracias, Señor, por tal bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.